Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de mecánica teórica. En este capítulo vamos a calcular la función de Green con la prescripción de Feynman. Así que sin más dilación, empezamos. Vamos a repasar en 2 minutos lo que significaba encontrar una función de Green para una teoría. Imaginad que estamos en 1 más 1 y voy a representar de momento solo el eje X, de manera que, por ejemplo, si escogemos un punto aquí, X, podríamos preguntarnos cuánto vale el campo en este punto X, pero en un cierto tiempo t, porque a medida que vaya pasando el tiempo, pues este valor puede variar. Bueno, una posible solución al problema es decir que simplemente pues tenemos que solucionar la ecuación de Klein-Gordon y volver a poner todo aquello que puse, la integral de la a por e elevado a no sé qué, más a asterisco, tal. Y con esto pues podemos saber en cualquier tiempo y en cualquier posición pues cuánto vale el campo. Eso sería una opción y de hecho es completamente válida, pero eso significa que estamos resolviendo la ecuación en el caso 1 más 1, pues si os acordáis era la segunda derivada con respecto del tiempo menos la segunda derivada con respecto de la posición más m al cuadrado por la función igual a 0. Pero ¿qué pasaría si alguien nos dice que en vez de ser igual a 0 esto fuera igual a una cierta función del tiempo y de la x? Este tipo de ecuaciones son bastante más generales y podríamos llamar que es la ecuación de Klein-Gordon no homogénea. Si ponemos un 0 le llamaríamos ecuación de Klein-Gordon homogénea. Si no ponemos 0 y ponemos cualquier cosa, pues es la no homogénea. Y esto, digamos, representa situaciones en las que, por ejemplo, imaginemos que en un momento dado, en t igual a 5 y en x igual a menos 3, por decir algo, de repente el f, esta función de aquí, pues vale algo así, por ejemplo. Y después, cuando ya pasa el tiempo, por ejemplo, pasa una centésima de segundo, pues esto ya no está. Claro, en esas circunstancias, cuando en un momento dado y en una posición dada ha ocurrido algo, una pequeña perturbación o algo, que le llamaremos f de tx, por ejemplo, sí que tiene sentido preguntarse cuánto va a valer el campo, pues un tiempo después, o incluso un tiempo antes, o incluso en el mismo tiempo. O sea, básicamente lo que estoy diciendo, la traducción así súper tonta, es qué pasa cuando en un lago tiramos una piedra, entonces cómo afecta a un punto que esté aquí, al cabo de un tiempo, por ejemplo. Bueno, pues la encargada de dar esta información, de ver cómo se transmite esa información en todas direcciones, eso es la función de Green. Si hacemos un diagrama de espacio-tiempo y nos preguntamos cuánto vale el campo aquí, pues lo que va a hacer la función de Green es mirar, por ejemplo, en este punto y una vez sabido lo que vale la función f en este punto, esta función de aquí, pues entonces multiplicarla por un cierto factor que va a depender de a qué distancia o dónde está este punto con respecto a este, pero no solo va a mirar aquí, sino que también va a mirar aquí y multiplicará por otro factor, otro número, o aquí, o aquí, o aquí, pero no solo aquí, sino aquí también, por ejemplo, y aquí, y aquí, y aquí, etcétera. O sea, es decir, en todos los puntos. De forma que cuando consideremos todos esos factores o todos esos números, luego lo que vamos a hacer es sumarlos todos para obtener el valor del campo aquí. Entonces, si resulta que para construir el valor del campo aquí solo miramos en lo que sería el cono de luz, o dicho de otra manera, si contemplamos un punto aquí, imaginad que queremos ver cómo se relaciona este punto con el punto protagonista, e imaginad por un momento que la función de Green para este punto es 0. Pues eso en la práctica significa que este punto no cuenta para nada. O por ejemplo un punto que esté por aquí. Imaginad que también la función de Green es 0. Pues tampoco cuenta para nada. Imaginad que solo la función de Green fuera distinta de 0 para puntos que estén en el cono pasado, el cono de luz pasado del punto en cuestión rojo. Bueno, pues esa función de Green que calculáramos se llamaría función de Green retardada. Pero imaginad una situación loca en la que decimos no. Para saber lo que vale el campo en un punto rojo, vamos a mirar solo en el futuro. Es decir, cuánto vale f, nuestra función, en el futuro de este punto. Bueno, pues si se diera esta circunstancia, la función de Green que conecta estos puntos con este se llama función de Green
avanzada. Resulta que en teoría cuántica de campos lo que vamos a ver es que la correcta no es ni la avanzada ni la retardada, sino las dos. Es decir, que lo que vamos a ver es que necesitaremos información sobre cuánto vale la función esta de aquí, esta que le podemos llamar, mucha gente le llama a la fuente, source. Ya veremos esto en su momento, de momento solo es un nombre. La cuestión es que curiosísimamente, en Quantum Field Theory, para saber cuánto vale el campo aquí, necesitamos saber cuánto vale en el futuro y en el pasado de esa región. E incluso también fuera del cono de luz, aunque no mucho. Esto fue una propuesta original de Feynman y resultó que tenía razón. Y eso ahora actualmente se conoce como la función de Green de Feynman. Que esto en la teoría cuántica de campos se va a convertir en el propagador. Y su nombre pues lo dice todo, ¿no? Es una influencia aquí, cómo se propaga hacia el futuro, o una influencia aquí, cómo se propaga hacia el pasado. Para aquellos que os estéis preguntando cómo es posible que una cosa que ocurre en el futuro pueda influir en el pasado, bueno, deciros que esto efectivamente cuando lo propuso Feynman pues fue, digamos, no sé los detalles, pero me imagino que a priori parecería bastante incorrecto. Lo que pasa es que no sé si fue el propio Feynman o físicos posteriores que demostraron que mediante una función de Green que cumpla esto que estoy diciendo, no se puede enviar señales del futuro al pasado. O sea, no hay conexión. Es muy similar al fenómeno EPR del entrelazamiento, que sí, que dos partículas pueden estar muy alejadas, que hay una correlación cuántica entre ellas, pero eso no se puede usar para transmitir información más rápido que la velocidad de la luz. De hecho, esta interacción entre el futuro y el pasado es la explicación, por lo menos actual, del concepto de partícula virtual, y en fin. Entonces, entrando con un poquito más de detalle, dada cualquier teoría de campos, siempre podemos construir, mediante las ecuaciones de Euler-Lagrange, lo que podemos llamar las ecuaciones del movimiento. Y entonces, en esas ecuaciones de movimiento, que normalmente pondremos como cero, o sea, igualadas a cero, pues ahora la igualaremos a una cierta función desconocida y miraremos de solucionarlas. Y para solucionarlas es cuando aparecerá la función de Green, que es lo que tenemos que calcular hoy. Y si alguien se pregunta qué necesidad hay de poner una fuente, bueno, hay que ponerla porque esto va a representar, digamos, perturbaciones del espacio-tiempo en forma de partículas o algo así, y cómo se propagan por el espacio-tiempo. Entonces necesitamos este término. Así que el plan es volver a calcular las ecuaciones de movimiento en un momento, esto ya lo hemos hecho, pero lo voy a volver a hacer en 3 segundos y trabajaremos en todo momento en 1 más 3 para poder construir la teoría completa. Y una vez tengamos la ecuación de movimiento, planteamos la ecuación para la función de Green y la resolveremos. Bueno, parcialmente, ya veréis por qué no totalmente. Pues nada, vamos a la tarea. Para introducir el concepto de función de Green necesitamos las ecuaciones del movimiento. Y recordad que las ecuaciones de movimiento, dada una acción, pues implican hacer la derivada funcional de esa acción con respecto del campo en un punto X, por ejemplo, e igualarlo a cero. Así que vamos a hacer eso. Recordando que al integrando de esta acción le llamábamos L caligráfica, y recordando también que cuando un funcional está definido como la integral de algo, pues la derivada funcional se calculaba como la derivada parcial del integrando con respecto del campo menos la derivada con respecto de x mu de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a la derivada del campo. La primera derivada es muy fácil porque solo tenemos dependencia en el campo aquí, así que eso nos da menos m cuadrado phi. Y con respecto al segundo término, vamos a dejar esto por un momento aquí esperando y vamos a calcular esto a ver qué da. Estas cosas ya las hemos hecho, lo que pasa es que estoy haciéndolo en plan así rápido, simplemente para refrescar un poco. Vale, es decir, tenemos que hacer la derivada con respecto de, y si me permitís, vamos a calcularlo para un índice, el que sea arbitrario, por ejemplo, alfa, para que así no tengamos los típicos problemas de índices mudos y tal. Bueno, pues hay que derivar todo esto. Lo que pasa es que aquí, como no hay derivadas parciales, pues este término no va a influir para nada.
Y este 1/2 que tenemos aquí lo sacamos simplemente factor común aquí a la izquierda. O sea que tenemos que calcular la derivada mu del campo por la derivada mu del campo. Entonces aplicamos la regla de Leibniz sin olvidarnos del 1/2 y tendremos la derivada de parcial mu del campo con respecto de parcial alfa del campo, o sea, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero tal cual por la derivada del segundo, que voy a hacer un copy-paste y simplemente voy a poner esta mu arriba, que es donde está originalmente. Y esta derivada es 0, salvo que mu y alfa sean iguales. Por lo tanto, eso significa que lo tachamos o lo quitamos, pero ponemos en vez de mu alfa, que es el único término que sobrevive. Y luego, como aquí tenemos un índice arriba y un índice abajo, vamos a hacer un pequeño truco que consiste en acordarnos de que si tengo parcial mu del campo, esto significa g mu beta parcial beta, y como g es una métrica formada por constantes, puede salir fuera y entonces simplemente aquí va a quedar el índice beta y abajo. Y de nuevo va a pasar lo mismo. Esto va a valer 0, excepto en los casos en los que alfa y beta sean iguales. Así que no hay más remedio que esta beta sea alfa. Y de nuevo, esta métrica con este parcial puede hacer subir el índice mu arriba y cambiarlo por alfa. Lo hacemos. Y por tanto tenemos 2 veces la misma cosa dividido entre 2, o sea, la cosa. Conclusión, pues que esta derivada da esto. Y si queremos que cuadre con este índice que hay aquí, pues simplemente lo renombramos y por tanto ya tenemos el resultado de esa derivada parcial. Es decir, que la derivada de la acción S con respecto, la derivada funcional con respecto del campo nos da esto. Y si queréis vamos a poner estos señores aquí, o sea, este señor lo ponemos aquí, con el menos que no se me olvide, y por supuesto borramos esto, y esto ya está. Y como esto tiene que ser 0, pues estas serían las ecuaciones de movimiento, y si queréis multiplicamos todo por -1, y son las ecuaciones de movimiento de toda la vida. Bueno, de Klein-Gordon, vamos, que ya hemos visto. Voy a poner este señor a un lado y voy a poner las ecuaciones de movimiento a otro lado. Y entonces, ahora llega el momento de recordaros que en el capítulo 14 del curso de teoría cuántica de campos ya os hablé de la función de Green y de esta ecuación en concreto. Así que si no te acuerdas de este capítulo, sería muy interesante que lo vieras, porque parto absolutamente desde cero, pues para ver de dónde aparece esto y qué significa. Así que voy a imaginar que ya habéis visto el capítulo 14 y por tanto os suena la mar de comprensible que yo ponga esta misma ecuación, pero que borre el campo, que borre este 0 y que aquí ponga la función de Green x, x'. Y aquí la delta de Dirac x menos x'. ¿Vale? Esta ecuación, insisto, está explicada con todo lujo de detalles en el capítulo 14. No lo hago aquí simplemente para no repetir, porque es que diría exactamente lo mismo que dije en el capítulo 14. Así que para aquellos de vosotros que ya lo habéis visto, pues seguimos, y si no tenéis que darle al pausa para mirar de qué va esto, porque si no sería ahora mismo ciencia ficción. Muy bien, entonces claro, esto como está definido, no sé si lo he dicho o no, pero vamos a hacerlo en el completo espacio-tiempo, o sea, con las 4 dimensiones, pues en realidad esta x lo que quiere decir es el tiempo, x, y z, y x' significa tiempo prima, x', y prima y z'. Y estas primas no significan en absoluto que esto sea una transformación de Lorentz o algo así. Esto es simplemente pues poner otro punto. También podríamos haber dicho que esto es x1, que es un punto que le llamo 1, por ejemplo, y todo esto decir que es el punto 2. O incluso, como hacen los libros de teoría cuántica de campos, dicen, mira, pues llamo al otro punto, o sea, a un punto le llamo x y al otro punto le llamo y, por ejemplo. O sea, hay muchas notaciones. Nosotros de momento lo que vamos a hacer es conservar
conservar esta de momento, que x va a querer decir todo esto y que x' va a querer decir todo esto. Luego, por otro lado, tenemos que acordarnos del cuadrivector k-mu. Acordaos que era el cuadrivector formado por omega y el trivector k. Esto va a ser importante porque ahora, entre otras cosas, esta delta de Dirac va a ser de 4 dimensiones. Y que sea de 4 dimensiones simplemente quiere decir, o sea, en 4 dimensiones, aunque no lo ponga, simplemente significa pues la delta de t menos t' multiplicado por la delta de x menos x' por la delta de y menos y', etc. Y si nos acordamos de lo que era la definición de la delta de Dirac de algo en una dimensión era 1 partido en 2pi, la integral desde menos infinito hasta infinito de la variable que queráis aquí, por ejemplo k, de e elevado a i, k y ese algo. Por lo tanto, si hacemos caso a esta definición, pues podemos decir, bueno, pues este algo, por ejemplo, pues podría ser t menos t', por ejemplo. Pero si ponemos el tiempo aquí, entonces en vez de poner una k, que podemos ponerlo perfectamente, pero para ayudarnos en la notación, pues vamos a poner de las 4 k's que hay aquí, recordad que esto sería k0, k1, k2 y k3, pues vamos a poner k0, o sea, omega. Así que cambiamos este nombre, que es una variable muda, y que podemos poner en realidad el nombre que queramos. Pero vamos a poner este que es el usual, el que se usa usualmente, y pondremos aquí omega y aquí omega. Y lo mismo haríamos con cada una de estas 3 deltas de Dirac. Hago una más, por ejemplo, x menos x', pues pondríamos x menos x'. Pero aquí tenemos, de cara a lo que tenemos que inventarnos aquí, tenemos que ir con un poquito de cuidado, porque aquí, digamos, aparecerá una k, la que sea, bueno, la 1, digamos, ¿no? Pero puede ser k super 1 o k sub 1, ¿no? Entonces, para saber cuál tenemos que coger, fijaos que aquí, como aparece la x, es como decir, bueno, la resta de x, ¿no? Ya sabéis que las coordenadas, por defecto, siempre tienen los índices arriba, o sea que esto sería x1. Por lo tanto, aquí deberíamos, por consistencia, como ya veréis después, poner k sub 1. Y si os acordáis del capítulo 39, en el minuto aproximadamente 28, más o menos, os dije que si k super 1 es kx, k sub 1 es igual a menos kx. Por lo tanto, si quiero poner k sub 1 tendré que poner menos kx. Así que pondríamos aquí un menos kx. Esto sería, digamos, lo apropiado. Y haríamos lo mismo con la coordenada 2, o sea, con k2 y con k3. Así que, juntando todas las piezas, tendremos que esta delta de Dirac en realidad será 1 partido 2pi, la integral entre menos infinito e infinito, de omega elevado a i omega t menos t', y alguien se puede estar preguntando cómo es que con el 0 no he dicho nada. Recordad que k0 es exactamente lo mismo que k sub 0. Luego tendremos esta otra, 1 partido 2pi, desde menos infinito hasta infinito, de kx elevado a menos i kx, x menos x', etcétera, etcétera. Entonces, de forma compacta ya se ve que aquí van a aparecer 2pi 4 veces, por lo tanto va a aparecer un 2pi elevado a 4, y aquí aparecerá d omega por dkx por dki, tal, y eso recordad que lo poníamos como d4k. Y el producto de estas exponenciales es simplemente sumar los exponentes, por tanto será e elevado a i omega t menos t' menos kx x menos x', etcétera, etcétera, etcétera. Y si os acordáis, esto de aquí se podía poner como el producto escalar de Lorentz de k mu, x mu, pero en este caso como hay una resta, pues será x mu menos x' mu. Conclusión, pues que la delta de Dirac en 4 dimensiones es esto de aquí. Perfecto, pues guardamos esto en un rincón. Aquí si queréis pongo ya el 4. Y ahora lo que vamos a hacer es expresar g de x
x' como una transformada de Fourier. Pero vamos a hacer una transformada de Fourier solo de la variable, de las primeras variables, las no primas. Entonces, viendo esto, vemos que la manera de calcular o de expresar la transformada de Fourier pues va a ser la integral de 4k 2pi 4. Aquí dentro pondremos la transformada de Fourier de esta señora y claro, en vez de k tendremos que poner, perdón, en vez de x tendremos que poner k y aquí seguirá estando x', porque no hemos hecho nada con ella. Y luego pues pondríamos elevado a i k mu x mu. Y digo lo de siempre, si esto de las transformadas de Fourier os suena a chino mandarín, podéis daros una vuelta por el capítulo 13 en donde explico la transformada de Fourier paso a paso. Lo siento que tenga que estar haciendo referencias, pero bueno, precisamente por eso he hecho esto. Estos capítulos sabía que tarde o temprano iban a hacer falta y por eso los hice en su momento. Y ahora lo que tenemos que hacer simplemente es sustituir esta señora aquí, a ver qué ocurre. Pero esto, aunque parezca muy difícil, en realidad es una tontería. ¿Por qué? Fijaos. Imaginad que de estos dos operadores de derivada queremos actuar, por ejemplo, con este. Vale, recordad que como estas integrales están definidas en límites constantes y además son infinito, esta derivada parcial puede entrar dentro porque la variable de integración es la k, que no tiene absolutamente nada que ver con la x. Así que entra hacia adentro, pero fijaos que este objeto no depende de x, solo depende de k, bueno, de las 4k's, k0, k1, k2 y k3, y de las x', pero no de las x. Así que este señor, que es un objeto que está multiplicando, pues se queda exactamente igual, y esta derivada pues solo va a actuar sobre este señor. Entonces, como derivadas con el índice arriba son un poco raras, pues lo que vamos a hacer es bajar momentáneamente el índice y por eso lo que hacemos es multiplicar por la métrica g mu alfa, por ejemplo, y entonces bajamos este índice y tenemos que hacer simplemente esta derivada y cuando hayamos acabado pues ya utilizaremos la g. ¿Cuánto vale la derivada alfa de esta señora? Bueno, por ser una exponencial, lo primero que va a pasar es que va a dar la propia exponencial y luego hay que hacer la derivada con respecto de alfa de esta señora. Entonces el k es una constante con respecto a x alfa, así que va a quedar i k mu y ahora tenemos que hacer la derivada con respecto de alfa de x mu. ¿Pero esto qué es? Esto es la derivada de x mu con respecto de x alfa. Y esto claramente es una delta de Kronecker mu alfa. Solo va a dar 1 cuando mu y alfa sean iguales. Así que lo coloco aquí. Y por tanto ya tenemos calculado esta señora. Así que lo coloco. Y este sumatorio, que para ir bien, lo que tendría que haber hecho es llamar a esto beta beta, por ejemplo, o algo así. Lo digo para que no se confunda con estos índices mudos que va a haber aquí. Así que mejor llamarles beta beta, por ejemplo. Pues bien, este señor solo va a sobrevivir aquellos términos en los que beta y alfa sean iguales y además este señor solo tiene un índice libre abajo, que es alfa. Conclusión, pues que solo va a sobrevivir k alfa y esta delta desaparece. Pero como tenemos una métrica por aquí que nos está diciendo, o que está contraída este índice alfa con este, lo que va a hacer es subir el índice este alfa aquí arriba y llamarle mu. Y si queréis, una vez hecho esto, como todo esto se está multiplicando y son números, pues coloco a este señor aquí delante. Y lo voy a poner en azul. De hecho, incluso si queréis, déjame ponerle este índice alfa para que no se confunda con este índice mudo. Bueno, no, mejor vamos a hacer al revés. Vamos a cambiarlo por, no sé, por beta, para que así no tengamos problemas de índices mudos repetidos por aquí y por allá. Vale, o sea que la acción de esta derivada sobre la función de Green es más o menos la misma función de Green, pero se añade esto. Entonces, si volviéramos a derivar con respecto de x mu, o sea, este factor, creedme que al final, haciendo cosas parecidas a lo que acabo de hacer ahora mismo, pues daría esto. Y
k, pero con el índice mu abajo, al derivar dos veces. Y por i da -1, así que pongo aquí un menos. ¿Y qué es esto? Pues esto es K0, K0 más K1, K1 más K2, K2 más K3, K3. K0 era la omega y K0 con el índice arriba también, o sea que omega cuadrado. Y esto de aquí, si os acordáis, era, o sea, K1 menos Kx y K super 1 es Kx. Y lo mismo pasa con esto, pero con y con z. O sea que esto queda menos kx al cuadrado menos ki al cuadrado menos kz al cuadrado. Y esto es el módulo del trivector k. O sea, omega al cuadrado menos el vector k al cuadrado. O sea, el producto escalar ordinario de él consigo mismo. Perfecto, así que hago un hueco aquí y de hecho voy a introducir ya el menos antes de que se me olvide, este menos de aquí, y lo que hago es sustituir este producto escalar de Lorentz por esto, es decir, menos omega al cuadrado y este menos con este menos más el vector k producto escalar ordinario con el mismo. ¿Qué hubiera pasado si en vez de derivar dos veces, pues simplemente hubiéramos multiplicado por m al cuadrado? Es decir, tal como está aquí. Pues que aquí, en vez de aparecer esta historia, pues simplemente hubiera aparecido m al cuadrado, que es básicamente, esto es una constante, entra dentro de la integral tal cual. Y teniendo en cuenta que la delta de Dirac también es una integral muy parecida, de hecho lo voy a poner por aquí, y básicamente la delta de Dirac lo único que es lo mismo, solo que aquí no hay nada. Bueno, y claro está, aparece otro factor exponencial aquí con primas, claro. O sea, porque esto es e elevado a todo esto por e elevado a menos todo esto. O sea, lo mismo con una prima aquí. Vale, pues estos serían las tres piezas de la ecuación. Y ya podéis ver lo que va a pasar. Cuando sustituyamos este término aquí, pues va a quedar esta integral. Cuando sustituyamos esta integral, y cuando sustituyamos esta integral. O sea que va a ser una integral más una integral igual a una integral. Y como la integral es con la misma variable y con los mismos intervalos, desde menos infinito hasta infinito, entonces podemos juntar esas integrales. Así que lo que va a quedar es la integral de no sé qué más la integral de no sé cuánto, y esto lo paso restando al otro lado y quedará la integral de la delta igual a 0, y puedo hacer la integral de no sé qué más no sé cuánto menos no sé cuánto igual a 0. Y para que esto sea 0 siempre, pues lo que haremos es igualar esto a 0. ¿Y qué es esto? Pues lo que hay dentro de las integrales. ¿Y qué hay dentro de las integrales? Pues esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Por tanto, al final, lo estoy haciendo rápido porque esto ya lo he hecho alguna vez. O sea, básicamente lo que va a pasar es que tendremos esta ecuación. Y aquí incluso podemos sacar factor común. Uy, perdón, que aquí se me ha descuidado un signo menos. Recordad que la prima iba con un signo menos aquí. Pues bien, al no ser 0 nunca implica que lo de dentro del corchete tiene que ser igual a 0. Así que ahora lo que vamos a hacer es despejar g gorrito, por lo que g gorrito kx' va a ser igual a, paso esto al otro lado, e elevado a i k beta x' beta con el menos, ¿vale? Y aquí dividiendo menos omega al cuadrado más k al cuadrado más m cuadrado, y si multiplico arriba y abajo por -1, tengo esto. Perfecto. Y ahora lo único que tenemos que hacer es volver a deshacer el cambio de la transformada de Fourier. Recordad que la transformada de Fourier la hemos definido como que este señor se puede poner como la integral de 4k 2pi a la 4. Aquí tendríamos el señor gorrito y aquí teníamos e elevado a i k alfa x alfa.
¿Vale? Si retrocedéis unos cuantos minutos veréis que esto era como hemos definido la transformada de Fourier. Así que lo único que tenemos que hacer es hacer un pequeño hueco aquí y este señor simplemente lo sustituyo por lo que hemos encontrado. Y de hecho, este señor exponencial lo puedo poner aquí y lo voy a juntar en uno solo. Esto será e elevado a i k alfa x alfa menos, bueno, para esto ya sabéis, renombro momentáneamente este mismo índice mudo como alfa alfa para poder sacar factor común k alfa, y esto es, digamos, el resultado al que quería llegar. Entonces vamos a darnos cuenta de una cosa importante aquí. Esto podríamos decir que es la solución formal de la función de Green. Y digo formal porque, claro, para poder calcularla necesitaríamos hacer esta integral, ¿no? Ahora hablaremos de eso, pero antes démonos cuenta de una cosa. Si os fijáis, la dependencia de g es tanto de x como de x'. Pero si miramos aquí, tendremos una integral que no tiene nada que ver con las x ni con las x', porque es una k lo que hay aquí. Lo que hay aquí abajo tampoco tiene absolutamente nada que ver con x ni x'. Aquí tenemos menos una exponencial y por una k que tampoco tiene nada que ver con x y x', y lo único que tiene que ver con x y x' es justo lo que hay aquí. Aquí aparece la x y aquí aparece la x'. Por lo tanto, la dependencia que va a tener en la función de Green no es cualquiera genérica, sino precisamente va a aparecer como una función de la resta. Y esto es una señal de que no nos hemos equivocado, básicamente porque una expresión que dependa de la resta de estos señores, lo que nos está diciendo es que esta expresión es invariante bajo traslaciones espaciotemporales. Porque, por ejemplo, si a x alfa lo cambio por x alfa más unas ciertas constantes a alfa, y hago lo mismo con x' alfa, con las mismas constantes, o sea, todo el mundo lo desplazo la misma cantidad. Si hacemos la resta, el antes y el después da lo mismo. O sea que esto es, insisto que es una buena señal porque acordaos que estamos en una teoría que era invariante Poincaré y por tanto la función de Green también tiene que ser invariante Poincaré. Y esto lo que nos permite es hacer un pequeño truco, simplemente para ahorrarnos un poquito de notación y de complicaciones, que es llamar a estos señores amarillos, pues por ejemplo, es decir, voy a llamar i alfa a la resta de x alfa menos x' alfa. Aquí, como no estoy haciendo hincapié en la física, sino solo en las matemáticas, pensad esto simplemente como una manera de escribir menos. Luego al final del vídeo ya doy alguna explicación y tal. Perfecto, por lo tanto, hagamos lo que hagamos, luego nos tenemos que acordar que esta i es la resta de estas señoras. Perfecto. Pero esta integral en realidad son 4 integrales, así que dejadme dividir esa integral en dos partes. Una de ellas que va a ser la integral de 3k 2pi 3, es decir, lo que tiene que ver con el trivector, vamos a poner el menos este aquí, y luego la integral de k0 2pi, y dejadme hacer un hueco aquí, porque esta señora, esta exponencial de aquí, que es elevado a i k alfa y alfa, la separo en dos trozos, que va a ser i k0 y 0, y luego el otro trozo que va a ser i k j y j, y pongo un índice latino para que quede claro que la j va a ser desde 1 hasta 2, o sea, desde 1 hasta 3, porque la componente 0 ya está cogida. O si queréis esto también lo podemos poner recordando que kj era igual a menos kx menos ki y menos kz, pues podemos poner esto como menos el producto ordinario del trivector, producto escalar, el vector o el trivector i. Así que voy a poner ese factor ahí, elevado a, bueno, me falta aquí la i esta, o sea, menos i, el trivector k, producto escalar i. Y lo puedo poner a la izquierda porque aquí no hay ninguna dependencia en el tiempo. Y el término que falta, recordad que esto es lo mismo que omega, así que llamo a k0 omega. Y aquí tendremos elevado a i omega y 0 dividido entre todo esto. Omega al cuadrado menos, voy a sacar factor común, k al cuadrado más m al cuadrado. O sea, simplemente he puesto esta integral como dos integrales.
Y por supuesto esta integral va desde menos infinito hasta infinito. Bueno, lo primero que tengo que hacer hincapié es que cuando uno está siguiendo estas cosas y es primerizo o primeriza en este tipo de cosas, una típica duda que suele saltar a uno es, pero un momento, ¿omega no era igual a raíz de k al cuadrado más m al cuadrado? Eso significaría que omega al cuadrado es igual a k al cuadrado más m al cuadrado, lo cual significaría que omega al cuadrado menos este señor daría 0 y por tanto esto de aquí abajo daría 0 y esto no tiene sentido ninguno. Eso por un lado. Y luego por otro que aquí esta omega no puede ser cualquiera, desde menos infinito hasta infinito, sino que tendría que ser igual a una sola omega, a esta. Bueno, aquí hay que tener cuidado. Nosotros sabemos que efectivamente omega parece que tiene algo que ver con esta raíz, porque ya hemos solucionado la ecuación de Klein-Gordon y hemos visto que tiene que pasar esto. Pero a estas alturas, cuando uno está calculando la función de Green de una teoría y tal, aún no hemos resuelto la ecuación ni muchísimo menos. Luego la omega en principio puede ser cualquier cosa y lo que está claro es que a la hora de hacer esa integral en algún sitio tiene que salirnos esto, en algún sitio. Pero hasta el momento no hay razón ninguna para que omega sea igual a eso, matemáticamente hablando al menos. Vale, vamos ahora a calcular esta integral, pero en realidad no es que la vayamos a calcular porque precisamente la calculamos en el capítulo anterior. Vale, recordemos en el capítulo anterior lo que había. Habíamos dicho que la prescripción de Feynman de la integral desde menos infinito hasta infinito de e elevado a menos i a x entre x al cuadrado menos b al cuadrado, esto era igual a menos pi i partido b elevado a menos i b el valor absoluto de a. Vale, vamos a hacer que se parezca a esta de aquí, así que entonces hacemos un copy-paste, un 1 partido 2pi, este que tenemos aquí abajo, y por tanto al poner aquí abajo un 2pi, uno de los pi se va y solo va a aparecer un 2 aquí abajo. Por cierto, que estoy yendo muy rápido y no he dicho por qué estoy diciendo esto. Bueno, es porque hay un valor concreto de omega, justo este, o sea, justo cuando omega valga o más o menos raíz de k al cuadrado más m al cuadrado, esto va a dar 0 y entonces esta integral diverge justo ahí. Por tanto, esta integral está mal definida. De hecho, la propia función de Green está mal definida porque esta integral no existe. Vale, aquí la variable de integración es la omega y aquí la x. Por tanto, vamos a cambiar donde ponga una x, ponemos una omega, muy bien. Y luego, lo que aquí había llamado b, todo esto es b al cuadrado, por lo tanto, todo esto es b al cuadrado. Y luego, esta i0 que hay aquí es menos a, ¿vale? Y entonces ya lo tenemos perfecto, o sea, eso significa que en vez de a ponemos aquí menos i0 y por tanto aquí dentro del valor absoluto ponemos menos i0 y la b es esta de aquí, perfecto. Por lo tanto, yo creo que ya lo tenemos, ¿no? Sí, ya lo tenemos. Por lo tanto, esta integral va a dar menos i entre 2b. Fijaos que el valor absoluto de menos i0 es lo mismo que el valor absoluto de i0, así que va a ser e elevado a menos i b por el valor absoluto de i0. Y ahora lo que tenemos que hacer es cambiar la b y tradicionalmente los libros en vez de llamarle b a esto le suelen llamar omega sub k al cuadrado, ¿vale? O sea, definiremos no cualquier omega sino justo la omega k, la definimos como esta señora. Por tanto, eso quiere decir que aquí donde había una b pues va a haber una omega k y aquí también. Por lo tanto, conclusión, lo que hemos calculado no es la función de Green. Lo que hemos calculado es la función de Green con la prescripción de Feynman, que la función de Green de Feynman de i será igual a, bueno, este menos con este menos se cancela y por tanto va a sobrevivir aquí una i que la pongo aquí fuera. La integral de 3k entre 2pi elevado a 3 elevado a menos i el trivector k producto escalar ordinario con i y toda esta integral va a dar el menos i, ya lo he utilizado, o sea que va a ser 1 partido 2 omega k e elevado a menos i omega k y el valor absoluto de i0. Es esta de aquí.
lo cual implica que los polos son movidos este para arriba y este para abajo. Eso sería el resumen. Supongamos que I0 fuera negativo por un momento. Entonces esta integral nos daría, claro, al ser negativo significa que habría que quitar esto y esto. Y por tanto, si queremos juntar esta señora con esta señora, y de hecho, y si sumamos los exponentes, pues nos daría esto, factor común, menos y el trivector K, perdón, la I no, perdón, menos el trivector K, producto escalar ordinario con I. O sea, I de 3K, 2pi elevado a 3. Y aquí tendríamos E elevado a I, K, mu y mu. Perfecto. Así que almaceno esto por aquí. Dividido entre 2 omega K. Así que voy a almacenar esto por aquí. Vale. O sea, caso I0 menor que 0. ¿Y qué pasa si I es mayor que 0? Pues de nuevo, cuando hiciéramos el copy-paste aquí y al ser I0 mayor que 0, entonces podemos quitar perfectamente este valor absoluto. Y fijaos que cuando quisiéramos juntar las exponenciales, nos sale del estilo omega I0, pero como aquí hay un menos, pues aparece un más, K vector por I vector. Y esto es muy preocupante, porque significa que esto no podemos ponerlo de forma manifiestamente invariante de Lorentz. Empezamos a sudar, digamos, de pánico, por si nos hemos equivocado en algo y tal, ¿no? Pero no hay nada de qué preocuparse, precisamente por la invariancia de Poincaré, en concreto por la invariancia bajo rotaciones de vectores en el espacio ordinario. Fijaos, imaginad que yo quisiera calcular la misma cosa, pero en vez de sustituir, esto es una función, ¿no? Pues imaginad que yo, en vez de calcularlo para i, imaginad que soy caprichoso y lo quiero calcular para menos i. Eso querría decir que aquí tendría pues un menos, porque simplemente cambio la i por menos i. La pregunta es si esta integral dará o no lo mismo que esta. Supongamos que fuera sí la respuesta, que da lo mismo. Pues entonces si da lo mismo, pues lo que haría es poner esto y estaría feliz porque entonces ya automáticamente podría reescribir esto y problema solucionado, ¿no? Pero ¿cómo se puede ver que efectivamente esto es lo mismo? Vamos a ver. Supongamos que en esta integral de aquí hago un cambio de variable y llamo, en vez de k, pues ¿cómo puedo llamar esto? Mira, sí, en vez de k voy a hacer un cambio de variable y voy a llamarle, por ejemplo, menos p, por ejemplo. Es simplemente un cambio de variable muda, porque recordemos que la k aquí es muda. Entonces, bajo este cambio de variable, pues tendríamos que diferencial de k, claro, uno podría pensar que es menos diferencial de p, pero cuidado, porque cuando tenemos más variables, lo que hay que hacer es el jacobiano. Vale, entonces, lo que antes era dk1, dk2, dk3, pues ahora será el valor absoluto del determinante del jacobiano de P1, de P2, de P3. Así es como se cambian las variables cuando hay una integral doble o triple. Pero el jacobiano de esta transformación, como es solo un cambio de signo, pues va a ser menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, menos 1. El determinante da menos 1, pero el valor absoluto da 1. Por tanto, esto se queda exactamente igual. Así que entonces yo puedo cambiar esta k por una p de momento sin que pase nada. Y aquí, lógicamente, en vez de k tengo que poner menos p, que con este menos será más p. Vale. ¿Y qué pasa con la omega? Bueno, recordemos que la omega k es igual a esto. Y por tanto, como la única diferencia que hay entre k y p es un signo menos, pero como esto está elevado al cuadrado, se va a quedar exactamente igual. Así que esto será exactamente lo mismo, pero sustituyendo p en vez de k. Y fijaos que recuperamos exactamente lo mismo que hay aquí. Vale, que aquí le hemos llamado p, pero insisto que la k es una variable muda, o sea que podríamos borrar todo esto y escribirlo en vez de p, k. Os acabo de mostrar que esta integral y esta es lo mismo. Y eso nos salva, porque entonces yo puedo perfectamente poner este menos aquí porque va a dar exactamente lo mismo, y ahora sí ya puedo poner lo que va a dar esto, que es básicamente lo mismo que hay aquí,
pero con este menos, que irá aquí. Recordad que esto era cuando estamos considerando i0 mayor que 0. Pero recordando lo que era la i, si os acordáis era esto que tenía yo aquí apuntado, entonces en realidad el propagador, perdón, la función de Green de Feynman, que será x menos x', va a ser igual a si i0 es mayor que 0, por tanto, si x menos x' es mayor que 0. Es decir, si x0 menos x0' es mayor que 0. Y será igual a esto, justo al revés. Y por supuesto aquí tengo que cambiar esta i por x mu menos x' mu. Y aquí lo mismo. Pues llegados a este punto, lo que vamos a hacer ahora es relajarnos, que os cuento unas cuantas cosas bonitas. Por cierto, me falta aquí una n, pobre Feynman. Vale, pues lo que estaba diciendo. Si os acordáis del capítulo anterior, os dije que esta prescripción de subir uno de los polos para arriba y el otro para abajo y tal, se podía hacer añadiendo un más i epsilon por ahí abajo. Entonces esto podemos hacerlo, y de hecho lo escriben los libros muy a menudo. En vez de escribir estas dos identidades que tengo aquí puestas, que son completamente verdad, lo que hacen ellos es decir, bueno, mira, si haces la integral, no definiendo parte principal ni nada, simplemente haces la integral de 4k 2pi4 menos e elevado a i k mu x mu menos x' mu dividido entre omega al cuadrado menos k módulo al cuadrado menos m al cuadrado y le añades un más i epsilon, vas a obtener los mismos resultados que aquí. Que por cierto, muchas veces no os encontráis omega cuadrado menos k cuadrado, sino su versión notación relativista, que es k al cuadrado. Recordad que k al cuadrado es una forma simplificada de poner k mu, que si desarrollamos es omega al cuadrado menos k vector al cuadrado. Y como esto es un ejercicio que os puse para el capítulo anterior, suponiendo que lo hagáis, fantástico, lo colgaremos en el formulario de Krull, y si nadie lo resuelve, pues lo resolveré y lo pondré en Patreon. Vale, y para acabar este vídeo, dejadme deciros una cosa, francamente ha sido un descuido mío, pero nos llevamos una lección maravillosa. Fijaos que tal como lo tengo yo aquí puesto, estoy definiendo la transformada de Fourier con un más aquí. Eso es lo que he hecho en este capítulo. Pero resulta que mirando en los libros para corroborar que no me haya equivocado en nada y que todo cuadra y tal, resulta que me he llevado la sorpresa de que en los libros ponen un menos. Y tanto si ponen un menos como si ponen un más, obtienen estos resultados de forma idéntica. Con sus menos, sus máses aquí, todo igual que está aquí. Tanto si ponen un menos como si ponen un más. Y los libros ponen un menos. Así que déjame poner aquí un menos para que cuadre con los libros. Pero es maravilloso porque ese fallo que he tenido de no poner el menos al principio ha sido interesante, porque os muestro una vez más que el poner un más o un menos no cambia el resultado. Eso sí, si eliges hacer un cálculo con un menos, sigue con el menos para siempre, y si decides hacerlo con un más, pues con un más para siempre, claro. Y también os hago un pequeño spoiler, simplemente para aquellos de vosotros que estéis siguiendo un curso de teoría cuántica de campos o que lo hayáis seguido en algún momento. Os digo que si cogemos g, la función de Green de Feynman, y la multiplicamos por menos i, eso es lo que en los libros llaman el propagador de Feynman, que lo suelen poner así, ¿vale? Por tanto, el propagador de Feynman no es exactamente gf, sino menos i veces gf. Bueno, esto hay algunos libros que hacen eso y otros libros que directamente ponen que es igual, ¿vale? Eso depende del libro. Y como os podéis imaginar, la física no va a depender de qué constante pongamos aquí. Evidentemente ahora esto no se puede ver, pero en un futuro no muy lejano lo veremos. Ah, y la última cosa antes de acabar el vídeo es que alguien puede decir, oye, pero un momento, que no has acabado de hacer esta integral o esta, que no lo hemos calculado en el fondo. Casi se me olvida decir esto, que es muy importante. Efectivamente,
no lo hemos calculado porque en los casos prácticos no va a hacer falta, por una razón muy sencilla. En teoría cuántica de campos, como bien sabes, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, imaginar que viene una partícula con un cierto momento, otra partícula que viene con otro cierto momento, van a chocar o colisionar y entonces luego pues igual una sale por aquí, la otra sale por aquí, etcétera. Eso va a querer decir que en el contexto en el que vamos a usar esta teoría va a ser con momentos bien definidos de las partículas. Y eso quiere decir, dicho así en plan grosso modo, lo que quiere decir es que es mucho más cómodo trabajar en lo que se llama el espacio de momentos que trabajar en el espacio de las posiciones o el espacio-tiempo tal cual. O dicho de otra manera, que es mucho más cómodo trabajar con transformadas de Fourier que con T, X, Y y Z. Y por tanto, este propagador, o sea, esta función de Green tal cual está aquí es la que vamos a utilizar para nuestros cálculos, porque esto es precisamente la transformada de Fourier. Así que este objeto sin la integral es lo que aparecerá en los diagramas de Feynman. Por eso no hace falta usarla. Y luego otra cosa típica que se suele hacer es hacer un pequeño estudio de esto, cuánto se salta las normas convencionales, como por ejemplo cuánto se salta que haya interacción fuera del cono de luz y cómo está el tema de la causalidad, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas ya las he discutido un poquito al principio, os la he descrito así por encima, y ahora no es el momento de hacerlo porque tenemos muchísimas cosas que hacer y ya hablaremos de eso. Pero tened en cuenta que tal como está definido estas funciones de Green, sí que es verdad que se salta en el cono de luz, pero no mucho, digámoslo así. ¿Vale? Por tanto, no es una cosa que nos tenga que preocupar demasiado en este momento y insisto que ya hablaremos sobre eso más adelante. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.